Tal Para vez mí, Yo si lo se escucho acerca muy un bien, pero poquito estoy con a tu oído. auriculares de... Al que estoy escuchando un poquito bajo es a José Luis. Lo escucho Claro, Sí, bajito pero a bueno, José sí. Luis. yo ¿cómo te escucho bien a Todo lo todos. escucho bien menos Yo a José Luis. tengo el micrófono ahora mismo a la máxima potencia aquí. Sí, Bueno, ahora se escucha un poquito mejor. Ahora Tal estoy vez que mejor, te sí. acerque. Bueno, Sí, Y es que de aquí, sería bueno Me que los acerco. hermanos que no están hablando cerrasen su micrófono, claro, porque la cerremos y potencia mejora. Sí, sería Ah, mejor. eso a lo mejor también. Eso a de, lo mejor exacto. también. de aquí se siente Sí, bien sí. también, ¿eh? bueno, estoy registrando la conferencia que podemos compartir después al encuentro y ahora podemos iniciar tranquilamente. Tenemos muchas personas aquí. Gracias a todos por su presencia hoy. Em, es qué alegría y tan grande es volver a reunirnos hoy con todos ustedes. Muchas gracias por reservar un tiempo en medio de sus ocupaciones para encontrarnos, reflexionar y orar juntos. Marisabel y yo sentimos el llamado a ofrecer este retiro virtual para que las fraternidades laicas de todo nuestro continente puedan reunirse a reflexionar, a orar y a discernir más profundamente el lugar esencial de la oración, especialmente mientras seguimos desarrollando nuestros servicios pastoral en nuestras respectivas fraternidades. En el espíritu de Carlos de Foucault recordamos que la oración no es solo un encuentro personal con Dios, sino también un camino que nos conduce a la fraternidad universales, al diálogo y al servicio amoroso, especialmente hacia los más olvidados. Esta iniciativa de hoy nació del deseo profundo, sincero de fomentar el diálogo y atrevernos a encontrarnos más profundamente unos con otros. Creemos que esto forma parte por nosotros, por todos, forma parte de nuestra vocación, una vocación común. Tender puentes de diálogo y permitir que el Señor transforme incluso nuestras tensiones en caminos de fraternidad. Como miembros de las fraternidades o coordinadores de las fraternidades, estamos llamados a cultivar un espíritu de sanación, apertura y comunión más profunda dentro de nuestras fraternidades y entre ellas. Marisabel Torrico, de Bolivia, y yo, junto con nuestro ponente invitado, el hermanito del Evangelio José Luis Muñoz, hemos preparado este, este retiro con muchos esmero. Deseamos de corazón que sea una experiencia enriquecedora y llena de gracias para cada uno de ustedes. Lamentablemente, debo compartir con todos aquí que la nuestra hermana Marisabel me informó ayer que ha sido hospitalizada y no podrá acompañarnos en el retiro virtual de hoy. Sé que sabrán comprender su ausencia. Los invito
a que nos unamos en oración por ella, pidiendo al Señor que le conceda fortaleza, sanación y una pronta recuperación. Entonces, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Por iniciar el encuentro, me gustaría mucho de compartir una oración por iniciar el intercambio, se puede. Yo he perdido la imagen. ¿Ustedes me ven a mí? Ahora estoy presentando la oración sobre el computer, ¿no? Yo he perdido las imágenes, no los veo, pero los oigo muy bien. Te oigo muy bien, Ciro, pero no veo a nadie, no veo las imágenes, no sé qué me ha pasado. Por un minuto, por un Eso, tú minuto. haz la oración y después vemos. Sí, gracias. Eh, Esteban, ¿tú puedes leer la oración, por favor? Si es posible. Claro que sí. Gracias, hermanito. Dios amoroso y fiel, tú que llamaste a tu siervo Carlos de Foucault al silencio del desierto para descubrir tu presencia en todas las cosas, hoy nos reunimos con ese mismo deseo. Atráenos a tu quietud, silencia el ruido que habita en nosotros y despierta en nuestro corazón un profundo anhelo de buscarte, no solo con palabras, no en lo escondido de nuestra vida. Enséñanos a orar como Él oró, con sencillez, confianza y abandono. Que nuestra oración sea un camino que nos acerque cada vez más a ti y al mismo tiempo nos abra plenamente a nuestros hermanos y hermanas. Únenos como fraternidades en tu amor. Donde haya distancia, suscita comunión. Donde haya temor, regala valentía. Donde haya división, siembra tu paz. Transfórmanos, Señor, que este tiempo de retiro sea un momento de conversión, un volver al corazón hacia ti, para que nuestra vida se haga oración viva, testimonio silencioso de tu presencia en el mundo. Envíanos renovados, dispuestos a servir con humildad y compasión, especialmente a los más olvidados, como nuestro hermano Carlos anheló. Ponemos este retiro en tus manos con fe, esperanza y amor. Amén. 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 Muchas gracias, hermanito, por el apoyo, el apoyo. Ahora podemos avanzar. El hermanito del Evangelio, José Luis Muñoz, todos te conocen, pero por si acaso podrías presentarte brevemente quién es el hermanito Luis. Repito que no tengo la imagen de ninguno de ustedes. Si ustedes tienen mi voz, a lo mejor basta con eso, pero a Ah, mí me gustaría poderlos ver. No sé qué tengo que hacer, no sé. aquí nosotros podemos ver a ti. Sí te vemos, sí podemos verte. Pues Puedo verte. fenomenal, No, yo no sabe por fenomenal. qué es un control. De José Luis, ¿quién es José Luis? Eh, ¿Quién es? soy hermanito desde hace 40 y muchos años, casi 50, y yo he vivido de estos 50 años prácticamente 40 en América Latina, en distintos países.
Yo provenía del clero, yo era del clero diocesano y me sentí como llamado a una vida más evangélica, más coherente con el proyecto de Jesús, porque me parecía que las estructuras pastorales me encuadraban en demasiadas cosas em, con las que yo no estaba de acuerdo y me sentía una correa de transmisión en algo con lo que no comulgaba, ¿no? Y entonces opté por los hermanitos porque yo no quería salirme de la iglesia y dije, pues al interior de la iglesia, ¿quién puede responder a estos anhelos que yo tengo? Y vi que Carlos de Foucault, en tanto que contemplativo y, y misionero, como, como una figura que no pretende hacer grandes cosas, sino testimoniar con la vida, a mí me cuadraba, me iba. Y entonces pedí el dejar el clero y adherirme a los hermanitos. Y no tuve muchos problemas ni por parte de mi obispo para dejar el clero, ni por parte de los hermanitos para acogerme. Así es que hubo un paso así como muy homogéneo, no hubo un salto, una, un pasaje que para mí fue muy liberador, muy salvador. Y he vivido en Bolivia los últimos veintitantos años, pero también he vivido en Venezuela y he vivido en Colombia y me conozco América Latina, creo que conozco, no como ustedes, pero sí creo que conozco América Latina. Me entusiasma mucho la espiritualidad del hermano Carlos, porque aunque somos mayores, muchos somos mayores y parece que no hay demasiados jóvenes, creo que el testimonio que ofrece Carlos de Foucault a la Iglesia como un ostensorio que decía él, desde donde se manifiesta a Jesús aunque uno desaparezca, pero que quede viéndose a Jesús. Pues eso es importante. El testimonio desde el anonimato, desde abajo, siempre la oración, una vida con la gente humilde, me parece que eso es muy importante. Y creo que a eso estamos llamados y eso creo que es lo que hacemos, con las dificultades e incoherencias que cada cual podamos tener. Pero eso es lo que hacemos. Es lo que me atrajo y es lo que intento de vivir. Ahora ya jubilado, estoy aquí en Roquetas de Mar, que es el único sitio donde tenemos fraternidad de los hermanitos en España. Y, y para insertarme en esta realidad donde hay muchos inmigrantes, muchos, miles, pues entré en contacto con una institución que no solo alfabetiza, sino que acoge y orienta, acompaña y ahora mismo estamos en un periodo en el que se están oficializando papeles para los inmigrantes y hay muchos que no saben leer y escribir y hay que ayudarles, hay que apoyarlos. Pues ahí estoy. Es lo que me nutre mucho el contacto con los africanos, que son pobres de necesidad. Pues este soy yo. Gracias, hermanito. Ahora, la oración. Dime. Comience yo la oración, el tema, ¿no? Sí, Bueno, pues me agrada mucho el poder compartir con ustedes algo que es del diario de nuestra vida. Le han puesto en la pantalla los 5 puntos que voy a seguir para que los vayan siguiendo, aunque no está el desarrollo del tema, pero sí los puntos para que vayan diciendo, por aquí vamos, por aquí vamos, por aquí vamos. ¿Los has puesto, Ciro? sí, Te mandé como un índice de lo que vamos a hacer, no el desarrollo del tema, pero sí un índice, 5 puntos. Y 2 preguntas finales para que luego las podamos trabajar juntos. ¿Eso sí. lo has puesto en la pantalla, Ciro? Yo no Es que tengo yo no veo. yo no tengo los puntos. Tú no compartí puntos conmigo.
Yo no tienes el Bueno, punto. Tú el puedes problema hablar simplemente, sí. de la distancia. Yo voy a hablar. Primero, el creyente necesariamente tiene que ser orante. Creyente es somos aquellos que nos hemos sentido mirados por Dios. Dios nos ha mirado a los ojos. Dios ha pronunciado nuestro nombre. Dios nos ha dicho, tú para mí eres importante. He pensado en ti desde siempre y te quiero con todo mi ser. Y he pensado en ti y he pensado hacerme presente a través de tu vida en el mundo. Estoy seducido por ti. Cuando nos hemos encontrado con Dios de esa manera, no podemos menos que decirle, pues aquí estoy, Señor. Entonces, la oración se integra en una relación de seducido Dios a seducidos nosotros. Un intercambio amoroso al interior de esa seducción. Entonces no podemos ser solamente repetidores de palabras aprendidas. Yo distingo mucho entre rezarle a Dios, que es lo que muchas veces hemos aprendido, oraciones que le dirigimos a Dios, dichas de memoria, donde el protagonista es cada uno de nosotros, los rosarios, las novenas, las oraciones que hemos aprendido desde pequeños, oraciones nuestras que nos salen de dentro. Una cosa es rezarle a Dios y otra cosa es hablar con Dios. En el hablar con Dios hay un diálogo, hay un tú a tú, donde cada uno de los dos que dialogan interviene. Cuando el uno interviene, el otro calla, hace silencio, acoge, escucha y después habla, después responde. Eso es para mí la oración y creo que para nosotros debe ser la oración. Eso como introducción primera. El punto segundo que quiero tratar con ustedes es la oración en la vida de Jesús. Su oración va unida a la vida. Son correlativas, vida y relación con el Padre. Correlativas son como los dos lados del ángulo, uno requiere al otro, no puede existir sin el otro, o padre e hijo. Un padre no puede existir si no tiene un hijo, ni un hijo puede haber existido si no tiene un padre. Son correlativos, se necesitan el uno al otro. Pues la oración y la vida en Jesús son correlativas, van unidas. Jesús experimentaba a Dios como Abba, papi, Dios tierno, amoroso, cercano. Lo experimentaba desde abajo, desde lo ordinario de la vida, inmerso en la historia diaria. Él había sentido como el Padre le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo mis complacencias. Y esto provoca un tipo de experiencia religiosa al ponerse Dios en sintonía con las cuerdas de nuestro corazón y permite establecer un intercambio apasionado. Encontramos a un Dios, así que para hablar con Él no hay que hacer como cuando uno va a una entrevista, que uno se arregla, uno se ducha, se perfuma un poquito para ir a la entrevista bien peinado y dar buena impresión. Con Dios no hay que hacer eso. Él está en connivencia con nosotros, nos acepta en todas las realidades de nuestra vida tal y como somos, con nuestras fragilidades y grandezas, también con nuestras fragilidades. Digo que es tierno, bondadoso, cercano, misericordioso. Jesús, la oración le hace pisar la tierra. Nunca deja de tener
los pies en la tierra. No se ausenta de la vida para orar. Si bien es cierto que él iba al monte a orar o se aislaba en los olivares, en el monte de los olivos, por ejemplo, si bien es cierto que pasaba noches en oración, era parte de su jornada, era parte del día en que estaba. Y después iba a la vida. Bajaba del monte y estaba en contacto con los discípulos y con la gente. Por los caminos se encuentra con los leprosos, tiene el corazón preparado en el tú a tú con Dios para acercarse en nombre de Dios a la lepra de nuestra humanidad, tiene el corazón caliente para encontrarse con una mujer a la que quieren apedrear y saca la cara por ella en nombre de Dios, tiene el corazón ardiente de Dios y se enfrenta a los escribas y fariseos cuando tiene que enfrentarse, se enfrenta al templo diciendo eso no huele a Dios, ahí no está Dios, porque Dios en Jesús se ha encarnado, ha tomado nuestra carne, nuestra tierra, pisa nuestro barro, nuestra realidad. Y la encarnación quiere decir que Dios ha dejado su cielo. San Pablo dice que no consideró como un tesoro absoluto el ser Dios, sino que se despojó de su rango de Dios y asumió la condición de uno de tantos. Él utiliza la palabra esclavo. Se rebajó, se hizo uno de tantos, como uno cualquiera. Ahí está Dios. Desde ahí experimenta Jesús a Dios, desde este planteamiento, desde este principio. Y cuando dice que Dios se ha hecho uno cualquiera, ve en el leproso la carne de Dios. Y no hay una ruptura entre el tú a tú con Dios en el monte y el tú a tú con Dios tocando la carne del leproso. No hay una ruptura, no hay una diferencia. Hay como una continuación. Y no rompe su silencio interior que ha tenido en el tú a tú con el Padre, con el Abba, cuando se encuentra a aquel cobrador de impuestos, que era un sinvergüenza, y al que todos despreciaban, Mateo, y entonces le dice, pero tú también eres hijo de Abraham, tú también tienes derecho a la misericordia de Dios. Dios te quiere a ti también. Dios no desiste de amarte desde el primer momento de tu creación. Y así con todos los pecadores, con los que se iba encontrando por el camino de la vida. Y aquellos apóstoles, hombres rudos, que lo deberían sacar de sus casillas una y mil veces, no le hacían romper su relación con Dios. Ahí, entre ellos, estaba Dios presente. Ahí veía a Dios encarnado. Entonces, me parece que tenemos que tener en cuenta que en Jesús, para entender bien la oración, lo que después voy a decir, el Altísimo se hace bajísimo. El, el Dios tres veces santo se profana. Sale de lo que nosotros proyectamos como santidad, que es algo totalmente diferente de la vida, totalmente lejos de nosotros y de nuestro barrio, que no se contamine. Y en Jesús, Dios se contamina de nuestro barro, no le hace ascos a nuestra realidad, a nuestra carne, a nuestra miseria, y asume la realidad de nuestra humanidad, con todas sus incoherencias, con todas sus bajezas y sus grandezas. Pero para que no nos extrañe el que Jesús pase de la oración a la vida concreta, pues
es necesario saber que en esta bajeza está Dios metido. Entonces, cuando se enfrenta a los soldados romanos, a Pilato, denuncia la opresión, es la coherencia con los latidos que Dios le ha puesto en su corazón que le lleva a hacer eso. Y es la respuesta que él encuentra que debe darle a Dios en la vida que se le va presentando. Y sigue adorando a Dios, a su Padre, tiernamente en las circunstancias en que lo va encontrando. Entonces, no se echa las manos a la cabeza escandalizado por las cosas que va encontrando, sino que va descubriendo que de eso se trata. Esa es la humanidad caída en la que está. Esa es la carne que ha tomado. Y esa es la realidad que Dios le pone delante para vivir su relación con Él. Entonces, para Dios, lo más sagrado somos nosotros, los seres humanos. Para nosotros lo sagrado está allí arriba, Dios, en las alturas. Para Él lo sagrado eres tú y yo. Y es la gente que está en la cárcel y son los drogadictos, y es la gente prostituida, la gente que está en los márgenes y son los presos. Eso es sagrado para Dios. Sagrado, sagrado. Dios se descubre ante esa realidad. Son categorías totalmente diferentes de las que en nuestra sociedad tenemos entre lo alto, lo bajo, lo sagrado, lo profano. Con Jesús tenemos que aprender a ver que a Dios solamente podemos llegar a través de la humanidad, solo. No hay otro camino. Para hablar con Dios solamente hay que levantar las antenas y ver qué es lo que nos dice de la historia de la humanidad en la que nos hallamos. Entonces, para Jesús, daos cuenta, los ritos que se hacen en el templo, que no hay que despreciarlos, ni hay que despreciar los rosarios de nuestras abuelas, ni las novenas de nuestras madres, no, 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 no. Y si hay que hacer alguna vez un rosario y una novena, se hace, sí. Pero todo eso, si no lleva a verificar en la historia concreta de nuestra vida el encuentro con Dios, descubriendo que lo que hagamos a cualquiera de nuestros hermanos más pequeños, a Él se lo hacemos, si no se verifica en esta realidad densa de la historia nuestra respuesta a Dios, estamos muy faltos en la respuesta que le debemos dar a Dios y en la capacidad que tenemos para escuchar su voz. Él se ha salido de las alturas, se ha salido de lo sagrado, y su voluntad es estar aquí a la altura de nosotros en la calle, donde debemos hallar a Dios. Entonces, para orar, para encontrar la voz de Dios, no podemos solo ir al silencio, sí, hay que ir. Pero también hay que luego leer el periódico, hay que abrir el telediario, hay que escuchar las noticias, hay que ver cómo sangra nuestra humanidad en las guerras, hay que ver cómo sufren las mujeres, hay que ver la persecución política que hay ejercida por potencias y por gente preeminente, que se llaman así ellos poderosos. Ahí hay que encontrar la voluntad de Dios. ¿No ves mi carne malherida? Yo te amo y cuento contigo para amar a través de ti a estos hijos tuyos, hermanos, hijos míos, hermanos tuyos que sufren. Por aquí debemos canalizar también nuestra respuesta. Es una oración muy existencial, muy implicativa.
Dios nos habla, primero lo escuchamos en silencio, nos habla en un tú a tú, un corazón a corazón, pero después salimos a la vida donde le respondemos implicativamente tú a tú también en la realidad en la que Él se encuentra. Me parece que la oración de Carlos de Foucault fue por aquí. Como todos sabemos, Carlos de Foucault soñó siempre, desde que se convirtió, soñó con ser monje, con dedicarse a Dios. Dios lo sedujo tanto y pensó que, ¿dónde mejor que en un monasterio, en el silencio de Dios, del monasterio? Y sí, se fue al monasterio de Nuestra Señora de las Nieves. No le pareció suficientemente coherente con lo que él soñaba, se fue a otro, a Siria, y vio que tampoco respondía a sus aspiraciones profundas, y por fin se fue a Argelia, donde él pensaba que estaban los más pobres y abandonados porque no tenían ni siquiera noción de que Jesucristo existía y eran pobres de necesidad. Y allí instaló el sueño de su vida un pequeño monasterio, hizo una ermita, pero no le duró nada porque llamaban a su puerta permanentemente la gente de alrededor. Hermano, ¿tienes agua? Hermano, ¿tienes verdura? Hermano, ¿tienes tela para hacer esto? Hermano, ¿tienes una aguja? Hermano, ¿tienes... Y, hermano, ven a nuestra casa que estamos haciendo una obra y necesitamos alguien más para echarnos una mano. Ven. Y Carlos de Foucault nunca se negaba, nunca. Veía que salir a la vida era coherente con su oración, con su ermita. Entonces el monje que él soñaba ser se fue haciendo callejero, hombre de la calle. Se fue haciendo, pongamos una palabra más acorde mm, con nuestras categorías, se fue haciendo misionero. Él así lo dijo: yo soy un monje misionero. Entonces, fiel a su claustro, a su vida de oración, fue derivando a una inserción entre los pobres que lo rodeaban, y ahí acabó siendo misionero sin dejar de ser monje. Esto es lo original suyo. Vivió lo uno desde lo otro. El monje lo llevaba a la misión y ésta lo devolvía al monje. Es difícil separar en Carlos de Foucault al contemplativo, al hombre de Dios, al hombre de adoración, del hombre entre los otros, al servicio de los otros. Muy difícil, porque lo uno le llevaba al otro. Entonces, irradiaba con su presencia a aquel que lo habitaba y que le pedía salir de su pequeño confort a las emergencias de los pobres, y allí encontraba tal cantidad de problemas y tenía de nuevo ansia de llenarse de Dios, de preguntarle y de satisfacer sus interrogantes en Dios, que le llevaba de nuevo al sagrario, a la oración. Basculaba entre lo uno y lo otro, de la oración a la calle, a la vida, de la vida a la oración. Jamás hizo un proyecto pastoral. Lo suyo era predicar el Evangelio con la vida, ser una irradiación de Dios, una transparencia de Dios. Él decía, dirigiéndose a sacerdotes, en los escritos que él hacía, decía que el sacerdote, pero esto es aplicable a él y aplicable, como veremos, a nosotros. Decía, el sacerdote debe ser un ostensorio. Su deber es mostrar a Dios. Él tiene que desaparecer para dejar que solo se vea a Jesús. Este es Carlos de Foucault. Él siente que en su vida entre la gente tiene que irradiar una presencia.
tiene que ser alguien habitado que transparente a quién está habitándolo, que se vea a través de sus acciones, de sus gestos, de su presencia en las casas de los vecinos y de los amigos, en sus fiestas, donde fuera, en sus funerales, que se transparentara al Dios que lo habitaba. Decía, yo quiero que digan, si Él es así con nosotros, ¿cuánto más será el Dios en quien cree? ¿Cuánto más bueno será el Dios en quien cree? Entonces, esa relación amorosa, seducida con Dios en la oración, le transformaba en ser un hombre seducido por los demás y una transparencia de la seducción de Dios a los demás. Era su respuesta a una oración, en una oración vital. Es decir, si pensamos que la oración no son solo palabras, que Dios nos dirige y que nosotros le dirigimos, sino un tú a tú vital, un corazón a corazón vital. El corazón de Dios se le manifiesta, Él lo acoge, lo transforma y lo lleva a la vida, y ese corazón se manifiesta a los demás, es su respuesta a la acción de Dios, a la acción primera de Dios, a la motivación que parte de Dios. Entonces es una respuesta encarnada. La palabra de Dios le llega encarnada desde la realidad que vive, pero la respuesta que Él da también es encarnada. Entonces, voy más allá presentando a Carlos de Foucault, más allá de lo que entendemos por oraciones, rezos, ritos, etcétera. ¿Qué más de oración? Es una vida implicada. Esto nos da pautas para nuestra oración como fraternidades. No podemos tener un tipo de oración diferente al de Jesús y diferente al de Carlos de Foucault. Necesariamente nuestra vida de oración debe vivirse en eso que yo decía, el hablar con Dios. No quita, repito, que como hijos de nuestros pueblos, de nuestras culturas, tengamos prácticas tradicionales, tengamos una peregrinación, tengamos rezos, procesiones, no quita lo uno lo otro. Pero lo específico, lo que nos nutre a nosotros, es dejarnos acompañar por Jesús en este diálogo profundo con el Padre a partir de la vida de la gente. Es un diálogo muy vital, muy existencial, digo. Las palabras vienen de abajo y las palabras, las respuestas se le dan abajo. ¿Abajo qué quiere decir el trabajo, la familia, el barrio, la realidad sociopolítica, lo que toca a la gente de nuestro pueblo en el que estamos insertos y del que formamos parte, como Jesús de Nazaret en su época? De ahí nos viene la palabra de Dios a nosotros y ahí le damos respuesta nosotros vitalmente a Dios. El tú a tú, corazón a corazón, se traduce así. Entonces, ratos de tú a los pies de Dios en silencio, claro que sí, dejándonos como formatear, reciclar por Dios. Muchas veces sin hablar, que Él sepa cómo formatearnos, eso es, resetearnos. Claro que sí. Ratos, cada cual sabe cuándo, cómo y dónde. Necesarios, pero necesariamente después ir a la vida en respuesta a lo que hemos descubierto en ese tú a tú en el que Dios nos ha trabajado. Lo que hemos rumiado con Él y Él ha rumiado con nosotros en el silencio, lo llevamos al país en el que estamos, a la educación, a la salud, a la marginación de los pobres, a los emigrantes, a los problemas de las mujeres, a las ansias de paz que tiene nuestro mundo, a la opresión, a los abusos que cometen los ricos,
a la alienación a la que nos someten los fariseos de cualquier época. Más allá del templo hay que ir a los pies de Dios a aprender lo que haría Jesús para quien lo humano era sagrado. En trato amoroso con Dios, de confianza, de intimidad, claro que sí, nos dejamos convertir gradualmente, nos prestamos a las expectativas de Dios y volvemos a la vida comprometidamente a darle respuesta a lo que Él nos ha estado sugiriendo en ese tú a tú. Y volvemos a la marginación, al sufrimiento, digo, sin lugar a excusas. Si no, la oración es una evasión, un tranquilizante de conciencia. Alguien dijo que la religión era el opio del pueblo, ¿os acordáis, no? No cito, todos lo sabemos. Que podía ser el opio del pueblo. Y puede serlo si nos quedamos solamente en estar muy a gusto con nosotros mismos, con nuestro grupo, si no trascendemos, si no descendemos a la vida. Y para nosotros no vale, fijaos lo que voy a decir, no vale solo lo intraeclesiástico. Sí, yo voy al coro, yo voy al coro, yo voy también al coro, yo voy y digo misa, claro. Yo voy a hacer un rato de oración a la capilla y participo en la liturgia, en la catequesis, podemos decir. Y yo soy catequista, lavo los paños de la iglesia, yo abro y cierro el templo y ya participo, ya estoy comprometido. Bien, eso puede formar parte de nuestra vida de creyentes. Pero eso es intraeclesial, de puertas de templo hacia adentro. Lo específico nuestro como laicos es lo que se da de puertas de templo hacia afuera, que lo vengo diciendo. Hagan a cualquiera de los pobres lo que me harían a mí. Los pobres están allí, en las cunetas, en la calle, los inmigrantes, aquí llegan en las pateras. Lo propio de los laicos es el mundo y la historia, no las iglesias. Lo social, lo laboral, lo ambiental, la madre tierra, lo político, indígenas despojador de sus tierras. Cada cual sepa en qué medida se acerca a cualquiera de estas realidades o a alguna de ellas, no a todas, y en qué manera se compromete. A veces basta solo con estar bien informados y no callarse y no acatar lo que la opinión pública dice, lo que las redes sociales dicen. No, no. Hay que disentir. A veces solamente tenemos el derecho a disentir, a oponer resistencia. ¿Qué más cosas encontramos? Selvas quemadas he encontrado yo en Bolivia, tierras acaparadas por los terratenientes, crímenes contra quienes se opongan a eso, a los líderes campesinos, desaparecidos forzados. Esto sigue existiendo y ha existido en América Latina, tenemos una larga historia de todo esto. Esta es la realidad que encontramos cuando salimos del templo, ¿eh? Hay calumnia, mentiras organizadas, hay manipulación a través de las redes sociales para vaciar el cerebro de contenidos que son verdaderos, nos meten virus que nos deforman, nos disuaden, nos tranquilizan. Esta realidad es la matriz de nuestra oración. Dios nos habla desde ella y nosotros le respondemos desde ella. Es una oración muy existencial e implicativa, como decíamos. Tú me hablas desde esta realidad, me seduces desde esta realidad. Yo seducidamente no puedo menos que entregarme a ti en esta realidad. Así resumo yo nuestra oración.
El Papa León XIV, en estos días pasados, en la oración por la paz que hubo pocos días antes de salir para África, en Roma, dijo, la oración no es un refugio para eludir nuestras responsabilidades, no es un analgésico para evitar el dolor que causa la injusticia. Y añade poco más adelante, la oración nos educa para actuar. Las limitadas posibilidades humanas se unen en la oración a las infinitas posibilidades de Dios. De este modo, pensamientos, palabras y obras rompen la cadena demoníaca del mal. Por eso habla sin pelos en la lengua del lucro injusto, del delirio de omnipotencia de los ricos, del abuso de poder de los que tienen medios para hacerlo. Denuncia que han hecho del propio poder un ídolo mudo, ciego y sordo, al cual sacrifican todo valor, pretendiendo que el mundo entero se doblegue a ellos. Y lo ha dicho con tal claridad y con tal virulencia que Trump se ha sentido muy incómodo con el Papa. El Papa decía, vaya, basta ya de idolatría de uno mismo, del dinero, basta ya de la exhibición de la fuerza, basta ya de la guerra. Y claro, Trump le ha dicho al Papa, hasta insultándole, diciéndole que se meta en sus asuntos. Esos no son asuntos del Papa, parece, ni de Dios parece. Que no hable de lo que no entiende. Solo hay que entender de la lógica macabra, demoníaca, del poder, de la fuerza, de la imposición, de sangrar a los pobres, de quedarse un 1% con el sudor de la gente, con el 90% de la riqueza y sumir al resto de la humanidad a la miseria. Eso es meterse eh, en lo nuestro, en nuestros asuntos, para respaldar lo que venimos diciendo sobre la oración, que debe estar situada en la realidad del mundo, no en las nubes. Dios puede haber estado en lo alto, pero ahora está abajo, no está en las nubes. Refiriéndose a Gaza, el Papa ha usado él mismo la palabra genocidio, y que someter al pueblo a la inanición es un crimen contra la humanidad. Ha usado palabras fuertes. León XIV no se queda callado. Es lo que pretendo decir, compartir con ustedes, cuando hablo de que hay que pasar de la oración a la vida, que debemos ser contemplativos, de la contemplación a la acción y de la acción a la contemplación. Mi intervención acaba aquí. No, no tengo más. Pensé en 20 minutos, creo que me he pasado un poquito y no sé si he logrado expresar lo que pretendía y no sé si he logrado tocar las fibras de vuestros corazones, porque de eso se trata en un retiro. No se trata de dar una charla bonita, se trata de tocar, sí, las fibras del ser y que nos quedemos como, como cuando una mosca cae en una tela de araña que se empieza a mover la tela de araña, que nuestro ser esté empezando a sensibilizarse con lo que Dios nos dice. Esa ha sido mi pretensión. Yo había pensado en una pregunta, ¿no las tienes tú ahí, Ciro? Ahora, muchas gracias, hermano, por sus palabras y pensamiento muy importante, muy profundo. Ahora me gustaría proponer que podemos dividirnos en pequeños grupos de discusión.
donde podremos reaccionar e intercambiar ideas, reacciones libremente sobre lo que compartió el hermanito José Luis. Nos, Perdón, Ciro, José Luis tenía unas preguntas, si las puede decir él, porque no las tenemos para mostrar, para la reflexión justamente. sí, tienes, La pregunta es, sí, la pregunta, dime. sí, sí, la primera pregunta es, mm, ¿a qué te lleva eso de descubrir a Dios que ha bajado de las alturas y se ha degradado y que lo sagrado está en lo profano? Lo sagrado está en lo profano y que al haberse profanado no podemos encontrar a Dios sino en lo profano, no en lo sagrado. Ujú. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, pues es parecida a ella. ¿A qué nos conduce eso de decir que los laicos, nuestra misión se desarrolla en el mundo, no en lo intraeclesial, no en lo intraeclesiástico, aunque también pertenecemos a la Iglesia y podemos tener acciones dentro de la Iglesia? Pero lo específico nuestro es consagrarnos a Dios en el mundo, en lo civil, en lo que es la historia de nuestra humanidad. ¿A qué nos lleva eso? ¿A qué le suena eso? Que dialoguemos sobre eso, pensaba yo. Bueno, Gracias. sí, gracias Fátima, gracias hermanito. ¿Lo han anotado? Me imagino que sí, ¿no? Sí, ahora Si se puede pasar en, en algún... Hermano, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cuál de ellas? la primera, La primera, me parece. la primera. Era sobre lo sagrado. No, no las estoy diciendo De de la veras. 1 y la 2, por favor. La uno es lo de lo sagrado y lo profano, que Dios se encuentra abajo en lo profano y que no nos podemos relacionar con Él, sino en lo profano, abajo. Que no hay que buscar a Dios en las alturas. Para encontrar a Dios no hay que mirar hacia arriba, hay que mirar hacia abajo. Esto es muy trascendental en la vida de la Iglesia porque a todos los santos los piensan mirando para arriba y subiendo para arriba. Y sin embargo, pues en la encarnación es el Dios hacia abajo, Dios a la baja. Esa es la primera pregunta. ¿Está claro? Y la segunda, ¿qué supone para nosotros eso de que lo propio de los laicos es la historia, la sociedad civil, el mundo, no es lo eclesiástico? Lo propio de los laicos es el mundo, transformar el mundo. Entonces, transformar en las áreas de la educación, de la salud, de los derechos humanos, de la política, de, bueno, de las familias, pero en lo extraeclesial, en lo extraeclesiástico. Esa es la segunda. Entonces, que intercambien sobre eso. Gracias. Ahora podemos reunirnos durante 15, 20 minutos en pequeños grupos. Luego podremos reunirnos nuevamente para una sesión plenaria más amplia antes de finalizar la reunión. Ya. Yo puede un momentino ahora. Yo ahora no tengo que hacer nada, ¿no? Simplemente estar como uno más. Mira, voy a cortar porque estoy sin imágenes.
voy a cerrar y a volver a abrir, a ver si logro tener como al principio los rostros de ustedes. Es que me gusta verlos. Entonces yo voy a cortar, pero ustedes sigan hablando, ¿eh? Gracias, José. Y ahora he recuperado la imagen. Qué bueno. Bueno, he creado todos los grupos. Yo no pude unirme, no sé cuál es el problema. Ah, Voy a volver a ver, porque no se explicó, entonces traté de ir. si puede un momento. A ver, al room 6 me dice. Sí, tu grupo. Tú puedes ingresar el grupo 6. Bueno, las otras personas, bueno. Y aquí podemos hablar. Bueno, aquí tenemos José Márquez, Rogelio. Ah, María Eugenia. Hola, hermana. Un abrazo a ti, hermana. Un abrazo a ti, hermana. Bueno, bueno, bueno. Tenemos aquí Luisa, el hermano Renaldo. Podemos hablar y compartir aquí Sí, y yo después. tenía, yo no podía activar el audio, lo tenía silenciado y por más que apretaba, no me salió, ahora me salió. Bueno, El audio estaba como, ok, bueno. Gracias, Luis. ya. ¿Qué quiere que Gracias a ti. hablemos? ¿Sobre la primera pregunta o sobre...? Sí, Bueno, primero que nada, agradecer al hermano, me pareció extraordinaria la charla, muy interesante. Eh, Me sentí muy identificada con todo lo que dijo y, y yo siempre, de alguna manera, no sé si será porque yo vengo del mundo de las comunidades,
de la teología de la liberación, que para mí no fue mucho nuevo. Entonces, me parece muy, muy bueno este encuentro y que la gente, siempre he tenido yo la sensación, a lo mejor equivocada, pero que la gente no se involucra mucho en todo lo que es el mundo, lo que es la política, porque a través de la política es que se hacen las mayores injusticias. No se dan, no se dan aportes para mejorar educación, salud, sino que los gobiernos gobiernan para ellos y para sus amigos, y los pobres nos quedamos atrás sin ayuda, y ahí se produce toda la injusticia. Y la sensación que tengo yo que en la fraternidad estas cosas no se hablan mucho, la gente o no las maneja mucho o no le gusta mucho, no sé, pero yo siempre he dicho de que todos los cristianos debemos tener claro que nuestra fe tiene una dimensión política. Eso, no sé si que hable más, porque yo soy buena para hablar. Sí, gracias, Luisa. Aquí tenemos María Eugenia y también Renaldo. Podría reaccionar, opiniones personales, reacciones al intercambio de Luisa. Gracias, Luisa, a ti, ¿eh? Sí, Renaldo, si tú puedes, el micrófono es cerrado ahora, no podemos escuchar. ¿Me escucha, Ahora se hermano? Ahora sí, Muy Renaldo, sí, bien. bueno. Ah, Gracias, gracias, hermano, por permitirnos reunirnos en este medio. Bueno, solo quería felicitar al hermano José Luis por su exposición, una exposición muy, muy comprensiva, muy adaptada a nuestra realidad que vivimos cada uno en nuestros propios países. Me agradó mucho esta parte donde él dice en cuanto al que nosotros estamos, los laicos, pues somos para el mundo, pero yo recuerdo, por ejemplo, aquella palabra de Jesús, cuando él dijo: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo, es decir, que nosotros siempre vamos a estar insertos en el mundo, y ese es nuestro actuar, y desde ahí nosotros tenemos que vivir la realidad cotidiana de nosotros mismos y de nuestro entorno. Entonces, eso es maravilloso, ¿verdad? Y lo otro también, ¿verdad? Porque muy poco se escuchaba, porque bien bajo el micrófono que parece que estaba utilizando el hermano, pero sí pude captar que la oración también tiene que pasar a ser parte de la vida, ¿verdad? Que refleje verdaderamente lo que se siente, ¿verdad? O lo que siente el pueblo. No podemos callar nosotros las injusticias, eso es una realidad. Eh, Porque si no sería aquello que decía San Carlos, pues actuaríamos como perros mudos, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que ser muy cautelosos en las cosas, pero sí con mucha prudencia, ¿verdad? Porque estamos en medio del mundo, todos somos iguales, pero somos diferentes, ¿verdad? Entonces, eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Esta parte, y ¿verdad? También de lo de ir hacia afuera, decía el hermano, ¿verdad? Es decir, no, nosotros como laicos no es para estar adentro de la iglesia, solo ahí. Para eso existe un clero, esa es la parte clerical, pero nosotros estamos afuera y somos los que tenemos la comunión en medio con la gente, ¿verdad? Ese compartir y esa relación de amistad, sobre todo. Eso sería, hermano, lo que yo por el momento. bueno, yo quisiera hacer o sea, participar de esta forma. Que acá nosotros tenemos otra experiencia con los sacerdotes acá en Argentina y que han sido también de la fraternidad. Eh, ellos han estado insertados y
han trabajado como cualquier otro, como cualquier laico y, y han estado en la política y bueno, por eso muchos de nuestros sacerdotes están desaparecidos. Eh, bueno, eso quería, o sea, eh, digamos que la experiencia que tenemos acá en Argentina es que en los años de la dictadura eh, eh, hemos sufrido mucho, mucho, muchísimo hemos sufrido. Y así, de tal forma, nos ha pasado cosas que los que sobrevivimos cuando salimos nos encontramos muy solos, porque salimos de las cárceles, de los centros clandestinos, y ya no estaban más los hermanos, ya no estaban más los sacerdotes con los cuales compartíamos, las comunidades, todo había sido arrasado, todo arrasado. Y bueno, yo ahí descubrí otro matiz de la relación con Dios. Estábamos solos, yo, mi marido y mis hijitos que sobrevivimos, y yo me acuerdo que lavaba los platos y lloraba y decía, Señor, Señor, eh, no podemos estar solos, siempre estuvimos en comunidad y bueno, y, y sentíamos esa soledad de los hermanos. Eh, y bueno, y ahí realmente aprendí que cuando uno clama a Dios, realmente, porque con necesidad, desde adentro, Dios nos responde. Y bueno, aprendí otra forma de relación también con Dios. Por ejemplo, cuando yo clamaba así, lavando los platos, había ido a la iglesia católica, estaban cerradas las iglesias católicas, no había nadie, cerradas, literalmente. Y, mi marido, o sea, él empezó a hacer un curso de plomería y de gas, y ahí un cristiano lo invitó para las Pascuas, un cristiano evangélico lo invitó para las Pascuas, y bueno, y ahí fuimos y vi como lo parecido que eran a la fraternidad, cómo vivían ellos en fraternidad, cómo vivían ellos en comunidad. Bueno, eso fue para mí algo acogedor porque estábamos tan solos, tan solos. Después que pasó unos cuantos años, una vez mi marido que empezó a estudiar abogacía, fue al MED, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y ahí hacer un trámite, y ahí comentó que habíamos sido de la fraternidad de los hermanitos de Foucault, pero que no encontramos a nadie. Y entonces ahí dice, acá con nosotros hay un hermanito, dijeron. Y entonces él dijo, ¿quién es? Es Patricio Reich. Y fue, Dios nos mandó a Patricio, Dios nos mandó tanto que clamábamos y clamábamos a él, Dios nos mandó a Patricio. Y fue el primer vínculo que tuvimos después de tanto tiempo con un sobreviviente de la fraternidad. Y bueno, y yo mirando siempre, siempre. Y no sé si se escuchó, capaz que ni se escuchó lo que dije. No se Muy escuchó. claro, no, muy claro. Yo conocí, tú sabes que yo conocí muy bien Patricio, que nos permití de iniciar la nuestra segunda fraternidad en Estados Unidos, muchos años antes. Sí, yo conocí. Eh, Otras personas aquí, Rogelio, José Márquez, Raquel, el señor Samsung. Yo no conozco a las personas de Samsung aquí.
me gustaría un momento compartir mi reacción hacia el texto, al intervento del hermanito José Luis. Un momento. Bueno, yo escribí un texto rápidamente en inglés y ahora producí una traducción rápida aquí. Gracias, Google. Eh, la oración por mí no es una evasión del mundo, sino un camino silencioso a través de él, un camino que vuelve el corazón hacia dentro y hacia afuera al mismo tiempo. En la oración somos invitados a la conversión de nosotros mismos y a la lenta transformación de nuestros deseos, de nuestras heridas y de nuestros pensamientos inquietos en algo más amplio, más abierto a la gracia. Lo que comienza como palabras se convierte en escucha. Lo que comienza como petición se vuelve entrega. Y así, casi sin darnos cuenta, somos transformados en personas capaces de llevar luz sin necesidad de poseerla. Pero la oración no termina en nosotros, me parece. Y lo dice muy bien el hermanito. Muy bien el hermanito. Abre caminos invisibles hacia los demás. A medida que somos suavizados, sanados y reorientados, nos convertimos en instrumentos a través de los cuales la esperanza puede fluir. La conversión personal se vuelve silenciosamente conversión del mundo que nos rodea, no por imposición, sino por presencia, por compasión, por la valencia de amar donde es tan difícil. De este modo, la oración recoge a la humanidad dispersa y comienza a sanar sus fracturas. Y finalmente, orar para mí es convertirse en un templo vivo en el mundo de esperanza, marcado por el sufrimiento. Es permanecer en medio de la fragilidad sin caer en la desesperación, porque algo más profundo está siendo reconstruido en nosotros y a través de nosotros. La oración deconstruye las ilusiones, los medios y las divisiones de nuestro tiempo, no para dejarnos vacíos, sino para abrir espacios y una nueva humanidad. Una humanidad formada según, claro, a la voluntad de nuestro Dios, que se despliega silenciosamente en cada corazón transformado. Creo que podemos ingresar el grupo global por el intercambio plenario.
Ahora yo mando una directiva por eso. 1, 2, 3, vamos. Hola, ahora gracias por sus palabras, hermanito. Mm, Mucho Muy, gusto. ah, Oye, ¿cuántos estamos participando? extraordinario, extraordinario. Gracias a ti. Esperamos un poquito por las personas que pueden ingresar aquí y Ya, podemos iniciar el muy bien. último intercambio plenario. ¿Y de Venezuela hay gente? De Venezuela aquí creo que yo no veo Fernando Seas aquí. No parece. No. No, ¿Ya? Fernando, no está. Ah, gracias, Hernanito. Un minuto si podemos iniciar también. Ahora podemos intercambiar libremente sobre algunos puntos, pensamientos, reacciones al intervento del hermanito José Luis. Me gustó mucho, hermanito, las palabras, si yo entendí bien, perdón, mi español no es bueno, pero consagrarnos a Dios en la nuestra vida. Es palabra, trabaja mi corazón ahora. Me gusta mucho. Transformar la nuestra vida. No tenemos una agenda hasta el momento. Aquí gustaría compartir un pensamiento, una pregunta al hermanito, unas reacciones. No todos a la misma vez, una persona a la vez, por favor. Es muy De uno de difícil, uno. es muy difícil a controlar la discusión. Ya sabes, Cirilo, que, digo, Ciro, que eres tú el único que me llama hermanito, los demás me llaman José Luis. Eh, oh, oh, sí, bueno, gracias. Está bien, Gracias, está bien. hermanito. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Seguramente seguramente que Renato Becudo tienes una palabra a compartir. Vamos, Es, Renato. Renato, tú tienes siempre una palabra profunda a compartir. Dime. Muchas gracias y muchas gracias de ustedes de escucharme, porque yo no hablo muy bien español y tengo miedo de herir tus No te oídos. preocupes. Bien, estaba diciendo para Daniel y la hermanita de San Salvador, que era de mi grupo, que, por ejemplo, José Luis tocó en un punto para mí que es siempre un cuestionamiento. Mira que soy un hombre mayor y que tengo una caminada con la iglesia, una formación muy clásica, católica en mi vida desde joven, y hasta hoy tengo una gran dificultad entre distinguir o que José Luis nos dice, rezar a Dios y hablar con Dios. Ajá. Yo aprendí a rezar, a hacer peticiones,
Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, mi hermano necesita esto, el otro hermano necesita esto, tengo mis pecados, etc. Tudo bien, mas assim, como se apresenta a un juiz una petición escrita a Dios. Y la dificultad ainda hoy para mí es cómo hablar con Dios. Num diálogo igual. Não que eu seja igual a Deus, mas igual de falantes e de los que escucha, ¿no? Então, esto sempre é um aprendizado e José Luis logo de pronto já foi falando sobre isto e me sensibilizou muito. Sou muito grato. Depois, penso que Daniel puede ser algo que nuestro grupo reflexionó también, que fue muy importante. Muchas gracias. Obrigado, irmão. Obrigado. Gracias, obrigado. Obrigado. ¿Yo tengo que responder? Sí, claro. Mira, lo uno no excluye lo otro, pero el rezarle a Dios, el protagonista es uno, somos nosotros, con nuestros rezos. Por hacerlo un poco extremo y simplificando, pues el fariseo que se presenta a Dios y le dice todas las cosas, está en primera persona el protagonista. No es que todo rezo sea así, pero en hablar con Dios es dejar que Dios hable. No solamente hablar nosotros, sino dejar que Dios hable. Que el protagonista sea Él, nosotros también, porque es un intercambio, somos dos, un tú a tú. Pero no es solamente yo a Dios, mis rezos, mis plegarias, mis necesidades, y a Dios lo tenemos mudo. Entonces, nos gusta por eso rezar mucho a imágenes que no hablan. Sin embargo, encontrarnos con el Dios que tiene un proyecto, que tiene una voz que nos pone en cuestión, que intercambia con nosotros, pero además de un modo seductor. No hay que pensar que Dios nos manda a la tarea de una manera así como forzada, no, seducidamente. Eso es hablar con Dios para mí. Ahí vería yo la diferencia. El protagonista es el hombre en el primer punto, en este otro el protagonista es Dios y nosotros le respondemos. Bueno, gracias. ¿Otros comentarios, reacciones? Yo puedo nombrar las personas. ¿Puedo? Sí, hermano Francisco, por favor. Sí, la experiencia nuestra, digamos, digo porque tenemos una pequeña fraternidad de base laica, ¿no? Y somos 4 o 5 que nos juntamos todos los días, rezamos de 7 a 8. Presencialmente, cuando yo estaba en San Martín, ahora estoy en Capital, en la Villa 21-24, y no, entonces nos juntamos así a veces cara a cara y otras veces, y la mayoría de las veces así por este medio, digamos, ¿no? Lo que hacemos es abrimos con el Espíritu Santo, Dios trino, Dios está en el otro, en el humano, pero también está, digamos, en la palabra Los 5 minutos del Espíritu Santo de Víctor Letucho Fernández, nos abre la mañana. ¿Cómo? Qué bonito, yo también lo recibo. Bueno, abrimos con los 5 minutos y después leemos el Evangelio y las preguntas que nos hace Chicho Cloro, que es un cura que estaba en Quilmes y ahora está en Neuquén, que nos hace el disparador, digamos, ¿no? De qué nos dice el Evangelio y cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? En nuestra vida. Y la charlamos un rato largo, digamos, ¿no? Y la charlamos un rato largo y después vamos a qué nos dice Foucault, cómo llevarlo a la práctica.
eso, porque normalmente las preguntas de Chicho son las preguntas evangélicas, está más ligado a la liturgia del día que a la realidad que nosotros tenemos en una villa, digamos, ¿no? Entonces, cuando vamos a la práctica, leemos el librito rojo al azar, una bolilla, ¿no? Y es como que se da una magia todos los días de que se alinea los 5 minutos con el Evangelio y con ese capítulo del librito Fraternidad Laica de acá de Argentina, que terminamos así medio a veces como desarticulados, ¿no? Porque nos contesta en concreto sobre la vida mía y la de mis amigos y de mis compañeros de la fraternidad y de la gente con la que interactuamos, porque Dios está en el otro, no está qué sé yo, es en los libros solamente. Y ese que Dios está en el otro, cuando lo llevas a la práctica, y cuando tenés dudas, yo tengo despelote a cada rato, digamos, andando en los lugares así periféricos donde andamos, y yo lo dejo para mañana. Digo, mañana me contestará. Le digo, mira, esto no sé para qué la doy. Y al día siguiente, haciendo este caminito y charlándolo en fraternidad pequeña, nos va contestando día a día, día a día. Sí, yo. Gracias, Eh, Francisco. Fátima, a ti. sí, bueno, primero agradecerle y es un gusto, la verdad, es un disfrute hoy poder tener a José Luis, un hermano tan querido y que nos acompañó tanto a nosotros en Argentina y en América Latina. Me parece que él nos trae algo muy importante y que para mí es esencial, especialmente en los laicos y laicas, que es no disociar lo que es la oración y lo que encarna esa palabra del Evangelio y la de Carlos de Foucault con la vida, con la historia, con los que nos toca todos los días. Justo yo le comentaba a José Luis, nosotros estamos atravesando los 50 años de la dictadura cívico-militar, eclesial y empresarial de aquí. Y en todos estos años y antes también, eh, estamos atravesados por esa historia, por nuestra historia, incluso en la misma historia de la fraternidad hay mártires, hay desaparecidos. Entonces, todos los días la pregunta es, bueno, ¿cómo nos interpela Dios ante situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad y también en muchos países de América Latina? Entonces, poder ser contemplativos en esa realidad y que muchas veces no es que tengamos grandes tiempos para poder estar rezando, entre comillas, sino que estamos en en los distintos ámbitos que como laicos y laicas nos toca estar, que a veces son muy variados, porque ni siquiera muchos compartimos, o sea, o comparten, pero sin embargo pueden ver, creo que esta espiritualidad que está en el poder escuchar, el poder nosotros aprender todo el tiempo también de esa realidad de los jóvenes, preguntarnos y desestructurarnos también. Hoy nos interpela fuertemente y yo creo que la fraternidad y el mensaje del Evangelio está más presente que nunca porque de lo contrario no tendríamos esperanza ni podríamos seguir el camino que han tenido tantos de nuestros mártires. Gracias, hermana Fátima. Buenas, Sí, Iván Gómez, hermanito, tú puedes hablar ahora. nosotros hicimos la reunión con Adela y con Víctor de Nicaragua. Nos estuvimos charlando un poco sobre por qué nos unimos a la fraternidad en nuestro contexto. Adela
comentó que junto con su marido estuvo en la Sierra de Córdoba, muy cercano al trabajo manual, lo que son los albañiles. Víctor comentó que se acercó a la fraternidad a través de los Boy Scouts, que lo conocía la fraternidad a través de los Boy Scouts, y que ahora hace unos 4 años se sumó y está trabajando, está junto a los campesinos de la zona, digamos, trabajando a través de la fraternidad. También la influencia de un hermanito de Italia que a través del ejemplo, a través de su vida contagió esto de la fraternidad. Y surgió una pregunta de Adela, que su hijo y nuera son docentes, y yo también soy docente, de cómo estamos viviendo la situación y el contexto en Argentina sobre las amenazas que hay en la escuela. Acá en Santa Fe, Argentina, hubo un tiroteo donde lamentablemente un chico mató a otro estudiante, otro compañero. A raíz de eso empezaron a surgir amenazas en diferentes puntos del país, en diferentes puntos de la provincia, donde chicos a través del celular hacen una pintada en la escuela donde dicen que va a haber un tiroteo y la comparten por redes sociales. Surgió en muchos puntos. Yo particularmente trabajo en 3 escuelas y en 2 escuelas hubo amenazas. Y bueno, el Estado santafesino, bueno, están como multando a los padres de los hechos ocurridos por sus hijos, y bueno, a mí pedagógicamente no me parece que esté la policía en la escuela, digamos. No está bien, y que los padres pidan detectores de metales para que los chicos entren a la escuela. Y bueno, hablábamos con los hermanos esto de la palabra, digamos, del nivel de violencia que hay, y por eso también, sumado a lo que dijo Fátima, del contexto político y demás, en un país donde en casa de gobierno se agravia, hay un discurso muy violento, digamos, y eso se transmite, eso se va contagiando, eso crea un clima, y creo que ese clima llega a las escuelas, llega a diferentes instituciones, y bueno, nosotros como hermanos decimos que la palabra tiene mucho poder. O sea, la palabra, que un chico escriba una amenaza como una broma, está mal, digamos, porque una amenaza tiene un poder, la escritura o la palabra tiene un poder muy grande, que eso puede generar un clima de psicosis, un clima negativo, digamos. Entonces nosotros como hermanos decimos que no hay que subestimar el poder de las palabras, y eso fue más o menos lo que charlamos. Gracias, hermanito. Un abrazo a Gracias. ti. Bravo, bravo. Bueno, nosotros, hermano Renaldo, hermana María Eugenia, gustaría compartir un poquito tu intervento en el grupo, brevemente. Renaldo, si es posible. Y también María Eugenia. El micrófono. El micrófono, hermano, es cerrado. No es un problema. Bueno, ahora sí. Sí. Ahora sí, sí. Sí, lo que veíamos un poco era en lo que decía el hermanito José Luis. Cuando él se refería, lo que yo analizaba un poco era lo de el consagrar, esta parte de pasar de la oración a la vida, ¿verdad? Es decir, no dedicarnos tanto solo a rezar, sino también irnos un poco a la acción, ¿verdad? Eso es muy importante, porque eso tiene que ver también con esto de que si nosotros somos fraternidad, pues debemos de estar cerca de la gente, ¿verdad? Porque la palabra fraternidad es muy amplia, una palabra muy grande, muy importante, pero a veces
cuando nosotros actuamos de una manera negativa, ¿verdad? Solo que nos reunimos, hacemos grupos y eso, pero nos convertimos como en un grupo social. Entonces, y no debe de ser así, tenemos que pasar pues de los hechos es decir, de las palabras a la acción, ¿verdad? El estar cerca del hermano, el acompañarle, ¿verdad? El ser solidario, ¿verdad? Esa cercanía, siempre, ¿verdad? Con el cuidado de que debemos de ser muy prudentes. El mismo Señor pues nos lo dijo, ¿verdad? Que hay que ser eh, mansos como paloma, pero astutos como la serpiente, ¿verdad? Eso uno tiene que tener mucho cuidado en eso, porque ustedes saben, yo siempre he dicho, todos somos iguales, pero somos diferentes, ¿verdad? Incluso en los modos de pensar, ¿verdad? En la manera de actuar, cada uno de nosotros tiene su propio carácter, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno tiene que tratar, ¿verdad? De estar cerca a los. Entonces yo quiero, pues, aprovechar acá de felicitar al hermano José Luis por sus palabras, ¿verdad? Por el ánimo que nos da, ¿verdad? De pasar de esto. Y algo que también me llevo y nos ha servido de mucho es eso, que una cosa es rezar a Dios y lo otro que también es hablar con Dios. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Eso es muy importante y son interrogantes muy profundos que a mí también me van a servir para compartirlo en nuestro grupo, ¿verdad? En nuestra fraternidad. Y va a ser como también nos va a servir incluso para la escuelita de formación que nosotros tenemos para líderes en la fraternidad, para hacernos esa pregunta y de entrar en un diálogo, ¿verdad? Fraterno sobre eso. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Un abrazo, Reinaldo. Muchas gracias. Hermana María Eugenia, ¿te gustaría compartir un poquito Sí, tu experiencia? Sí. yo sobre todo quiero también agradecer al hermano José Luis, que nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo y bueno, estamos muy contentos de verlo. Y muy importante todo lo que él nos compartió. Bueno, no sé qué se puede decir, ¿no? Esta división que hizo el hermano ahora de rezar y hablar con Dios. Estar comunicado con Dios es lo que yo he vivido, ¿no? Y mi familia ha vivido. Estar comunicado con Dios es ver cómo Él obra en el transcurso de los días, en nuestras vidas. Él va obrando y ahí nos comunicamos con Dios. Porque Él hace camino donde no los hay. Cuando uno piensa que ya no hay otro camino, Él nos marca un camino. Pero tenemos que tener fe y confiar en Él. Bueno, ¿qué puedo decir? Estamos atravesados este tiempo acá en la Argentina por la memoria del 24 de marzo y bueno, por eso estamos un poco sensibles a todas estas cosas. Bueno, un abrazo muy grande para el hermano José Luis y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a ti también. Un Gracias, abrazo. María Eugenia. Gracias. También te manda un abrazo, también te manda un abrazo el gatito, el gato. El gato. Mi y marido. Marita. Muy bien. Ah, También sí. yo a ellos les mando un abrazo. Roberto. Felipe. Gracias. Roberto, Gracias, José Luis. tu micrófono, hermano Roberto. No es un problema, prende el tu tiempo. No, el micrófono es cerrado, hermano. Viva la informática. Ah, ahora sí. Bueno. Fantástico. Entonces, primero quería agradecer a José Luis
por todo lo que ha dicho, porque me ha hecho sentir otra vez el perfume de los años 50, cuando son los antecedentes en Chile y Argentina de lo que después se llamó fraternidad secular, siguiendo la conversión nuestra, a partir de ese capítulo para René Boyón, permanentes en la oración. Y para muchos de nosotros, esa fue la entrada en el camino de Charles de Foucault, a través de Boyón. Bueno, me refería, sí, porque el asunto de entrada no era discutir a rezar, sino zambullirse en la clase obrera, sea en Chile, en Argentina, y tratar de vivir y meter la oración junto a ellos como hacían los hermanitos de Jesús. Y eso fue el inicio, al menos en Argentina, en Chile, de la parte activa de lo que después se llamó fraternidad secular y ahora laica. No entro sobre eso, sino que quería velozmente, casi con una palabra, responder a las dos preguntas que hizo. La primera es que yo me he impresionado muchísimo en las cosas como hemos perdido el sentido de lo que el Señor nos ha hablado. Cuando el Señor habló, digamos, que el texto en aramaico se ha estudiado, sobre todo en los últimos tiempos, está muy lindo, pero eso cambia completamente el discurso de la primera pregunta. Porque el Abba, sí, habíamos aprendido ya de tantos años que volvía a ser papá y mamá, y sobre todo llamarlo papi, cosa blasfema en una sociedad en la cual Dios era tremendamente potente y esa era una falta de respeto no permitida. La segunda fue la cosa: vénganos, de que tu reino en el cielo y en la tierra. Esa es una traducción que está admitida por todos como errada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se permitía un Dios que no fuera en los cielos y con manifestación en la tierra, o sea, con una encarnación. Pero, ¿qué quería decir eso? La palabra aramaica indica que yo no soy aramaico, quería decir que estás en todos lados, en todos lados. A la mierda con el discurso que estaba en el cielo y en la tierra. Cambia todo. Y cambia todo el asunto de la oración. Porque ¿con quién vas a hablar? ¿Con uno que está en la tierra, en el cielo, o está en todos lados? Y por tanto está dentro de vos, como Jesús lo explicó en la Samaritana. ¿Está? La segunda es el asunto que proponía, digamos, las formas. Desde el inicio de la fraternidad secular, algunos hemos luchado siempre, no con casi ningún éxito, y con roturas dentro de las fraternidades nacionales, tantas veces, porque el asunto se llama contemplación y acción. Contemplación y acción, ¿qué quiere decir? No es que se ha entendido que se contempla, se reza y después se actúa, o al revés. Pero esa cosa está en Boyón, pero está en el corazón de la espiritualidad nuestra. Nazaret es contemplación, Tamarracet es acción, pero el hermanito Carlos no la separó. Sobre todo al final de su vida tomó las dos cosas y las metió juntas. Metiéndolas juntas hizo el uno, rompió la dualidad de contemplar y accionar. Entonces, el drama de algunos de nosotros viejitos
en este plano, digamos, no muy escuchados, es que la fraternidad tiene dificultad en ser, se quedan en los rezos y no pierde la realidad. Y otras fraternidades nacionales van sobre la acción, pero después la relación con el Señor se cambia. Pero la relación con el Señor se cambia. No es rezo por Juanita, que en este momento le va mal el pie y tiene que ir al médico. Recemos por ella. No, es otra cosa, es hablar, como dijo perfectamente, digamos, el hermanito. Y el paso para adelante, el primer paso es acción y contemplación. Contemplación y acción, perfecto. Pero si logramos eso, no hemos terminado. Tenemos que seguir, como decía nuestro hermano Arturo Pauli. Contemplación en la acción y acción en la contemplación. Y cuando conseguimos hacer eso, es justamente lo que Guayón dice permanentes en la oración. No hay separación. Basta así. Besitos a todos. Muchas gracias, hermano Roberto. Bueno, muy bueno. Último punto de unas últimas personas por compartir. Un, dos, tres. Aló, aló. ¿Sí? ¿Rogelio? Sí, Sí, hermano, el micrófono es a ti. gracias. Bueno, yo asistí a la reunión de la Fraternidad Laica en Medellín como invitado, pero yo soy de la comunidad ecuménica Oreb Carlos de Foucault. Y desde ahí, pues, hago parte también del grupo del WhatsApp. Entonces, por eso me conecté hoy al retiro también. Yo creo, rara vez he escuchado una síntesis más interesante sobre lo que es la encarnación y la espiritualidad de Carlos de Foucault, como nos la presentó el hermano José Luis. Entonces, me parece pues que ahí está como resumido todo, ¿no? Es decir, esa es como esa espiritualidad, como la esencia de esa espiritualidad que creo que estamos llamados a seguir dentro de esta espiritualidad sobre todo, ¿no? Yo quería rápidamente mencionar un hecho que me sucedió anoche, cuando venía ya por la noche para la casa y había una persona en una situación que yo creo que es difícil llegar a una situación más de miseria, ¿no? De una persona. Tanto así que pues todo el bus se impregnó de, de ese olor y de toda esa cosa. Y eso me hizo reflexionar a mí sobre, porque Carlos de Foucault en alguna parte dice que así sea la persona digamos, en unas condiciones más degradantes y todo, tengo que considerarlo como mi hermano, ¿no? Ujú. A mí me costó mucho entender cómo una persona en una situación de esas extrema, pues tengo que yo decir que es mi hermano, ¿no? Y entonces, como digo, me vine a la casa un poco impresionado con eso, pero viendo bien y asumiendo un poco lo que el hermano José Luis nos comentaba sobre la encarnación, pues y lo que el hermano y lo que San Carlos de Foucault nos dice también, pues yo creo que es llegar ahí, ¿no? Yo no me puedo, de pronto no puedo hacer nada por una situación así, pero por lo menos
yo puedo orar por esa persona, ¿no? Y me parece pues que ahí el tema de la oración también entonces tiene relación precisamente con esa situación real y diaria que nos encontramos, esas situaciones de miseria a veces extrema, y pues yo creo que es un poco nuestra misión, ¿no? Como también como una misión de intercesión, porque yo pienso que estamos llamados también a hacer una oración de intercesión, que es una oración de contemplación, pero referida a los casos concretos. Entonces, muchas gracias al hermano José Luis. Me alegra mucho poder seguir en contacto con la fraternidad laica desde lo que yo estoy pues en la comunidad OREF, pero por la participación pues que tuve en Medellín. Y muchas gracias por todo. Gracias, Gracias a ti. hermano Rogelio. Un abrazo a ti. Bueno, ahora hemos llegado al final de del nuestro retiro virtual, la nuestra reunión. Eh, Al hermanito José Luis, muchas gracias. Les agradecemos mucho, enormemente, por su generosidad y su tiempo y sus palabras muy profundas que nos apoya y nos ayuda en la nuestra vida cotidiana, en la nuestra compromiso en la fraternidad. Por eso, un abrazo muy fuerte a ti. Ciro, Vivo muy agradecido. Sí, sí, Esteban, sí, Esteban. no, solo una pequeña petición. Sí, Si de pronto el hermano nos puede compartir el texto. Sé que va a quedar grabado y también se puede compartir, pero sería muy interesante el texto para hacer un estudio sí, después, lo trabajando después. Sí. ¿A quién se lo mando? A ti, Ciro, te lo mando. sí, a mí y yo podría, sí, no es un problema. Eh, el retiro aquí es, ¿cómo se dice? Recorded. Registrado. Registrado, gracias, hermano Roberto. Grabado, sí. Es grabado y podemos compartir con algunas personas en nuestro continente. En Cuba, por ejemplo, podemos. Y por terminar, si no tenemos algunas palabras, podemos orar tranquilamente la oración del abandono de nuestro hermano Carlos. Bueno, gracias. Hermanos, Sí, Ciro, sí, muchas gracias por esta invitación. a ti. Muchas gracias a todos los hermanos, a José Luis. Es muy importante estos momentos para nosotros, muy importante Claro. para nuestra caminada. Hacíamos eso acá en Brasil, mas esta cosa más universal con todos ustedes es muy lindo, es una cosa encantadora. Sí, E pido desculpa para dizer algo, pedir a ustedes que recem para nuestro encuentro de jóvenes de Charles de Foucault en 2027 en la Amazonía brasileña. enero. Nosotros tenemos una esperanza muy grande que los jóvenes se encanten por nuestra espiritualidad, Sí, porque acá en Brasil somos todos mayores. E estamos vendo que estamos muy flacos, não temos muita força, então estamos pedindo a Deus que toque o coração de los jóvenes. Jóvenes comprometidos com a natureza, com a espiritualidade, com a simplicidade, e eles estão aí. Muitas vezes nós outros não conseguimos vê-lo. Então, por favor, pidam a Deus que nos dê esta graça de termos este encontro, claro. que sea una parucía para toda la fraternidad del mundo. Muchas gracias. Obrigado a ti, hermano, por el recordatorio sobre el encuentro muy importante de los jóvenes en Amazonía.
en enero 2027. Esperemos que podremos enviar muchos jóvenes del norte al sur al norte. Y todos ustedes están invitados, no es solo para los jóvenes. Sí. Ciertamente nosotros mayores vamos a estar observando, porque ellos que van a hacer su encuentro, mas cada uno de ustedes serán muy bienvenidos. Gracias, obrigado. Hermanito José Luis, la oración del abandono ahora, ¿no? ¿Podemos? ¿Tú puedes iniciar por nosotros? Padre nuestro, nos abandonamos a ti. Sí. Haz de nosotros De lo mí que tú que quieras. Por todo Por lo todo que lo que hagas hagas en en mí, nosotros, te damos gracias. también. Estamos dispuestos a todo. Excepto tú. Lo Estamos aceptamos dispuestos a todo todo. Nos amamos. Bueno, con sigamos. tal que tu Estoy dispuesta a voluntad todo, todo lo sé. se haga en nosotros Se haga en y en todas tus criaturas. no No deseamos nada más, pongo Dios mi alma nuestro. en tus manos, Ponemos Dios nuestras mío, vidas entre tus con todo el manos. amor del corazón, porque te Te las amo, damos, Dios Con nuestro, todo nuestro corazón. con todo el amor de y nuestros entregando corazones, porque te amamos. Y esta para pasión, nosotros, amarte es darnos, entregarnos entre tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres nuestro Padre Amén. y Madre. Amén. Amén. Gracias a todos. Un abrazo a las hermanas y hermanos aquí y todas las fraternidades. Chao, chao. Abrazos y Buenas saludos noches. a todos Gracias a Buenas todos, noches. hermanitos. Chao, Gracias. chao a todos. Buenas Un gusto noches. de verles. Bueno, viva América. abrazo para Viva todos. América.